Ustedes saben que en las últimas horas se ha generado una nueva polémica en torno a las obras del Ferrocarril Central, pero en particular al ingreso de la traza, del trazado de la vía en Montevideo. Una serie de obras que solicita la Intendencia, obras conexas que solicita la Intendencia de Montevideo para aprobar las que son necesarias dentro de toda la traza de la obra aquí en la capital. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el paso, por ejemplo, de la vía del tren en la calle Millán u otras obras dentro de la capital. Días pasados conversamos ayer con el diputado del Partido Nacional, Álvaro Viviano, que pedía a la Intendencia mayor celeridad en la aprobación de ciertas obras. Pero días pasados, el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, compareció ante la Comisión de Transporte de Diputados, él y una serie de autoridades, donde se hizo referencia justamente a las demoras en la adjudicación de las obras para que se lleve adelante justamente el trabajo del Ferrocarril Central aquí en Montevideo. ¿Dónde están radicando esas demoras? ¿Cuál es el nivel de diálogo que hay hoy entre las autoridades del Ministerio de Transporte y de la Intendencia de Montevideo? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Luis Saiter, ingeniero que está justamente asesorando al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Ingeniero, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Francisco, un gusto. Le agradezco además porque está un poco mal de la garganta, nos decía. Sí, esto andar al aire libre y volviendo a las oficinas, a las reuniones, medio complica. Claro, los cambios de temperatura. Ingeniero, días pasados usted estuvo presente en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, haciendo referencia a lo que hasta ahora habíamos conocido simplemente como demoras en la obra del Ferrocarril Central, esa obra que conecta vía tren a Montevideo con Pueblo Centenario, donde está ubicada la segunda planta de UPM. La planta ya comenzó a funcionar, de hecho en estas horas está enviando parte de su producción a través del puerto metropolitano, pero sin el funcionamiento todavía del Ferrocarril Central. Se ha dicho que la obra está en el 90% de la ejecución de la misma, pero hay demoras en lo que tiene que ver con Montevideo y con obras que tiene que autorizar la Intendencia de Montevideo para culminar exitosamente el trazado de la vía. ¿En qué punto estamos hoy con respecto a la ejecución del Ferrocarril Central en la totalidad de la obra, ingeniero? Sí, el avance global que tenemos evaluado nosotros de la obra, medido en alguna de las formas en que se mide el proyecto, está en el orden de un poco más del 90%, o sea, como que queda muy poco para ejecutar. En estos proyectos tan complejos, es el tema que ese remate o finalización de la obra siempre atañe a las cuestiones más delicadas, más complejas. En nuestro caso, diríamos que desde el punto de vista físico, la penetración en Montevideo es compleja, la hemos trabajado durante años con la Intendencia en forma muy coordinada, porque evidentemente estar pasando con un trazado ferroviario que aunque existía, va a generar un nuevo condicionamiento de vinculación de la ciudad con ese modo de transporte, reviste complejidades importantes y cada solución, cada paso a nivel, cada atravesamiento por un barrio distinto genera una serie importante de conflictos que debe atenderse. Entonces, en una parte de ese poco menos del 10% de ejecución de la obra está toda la solución de Montevideo y la aproximación al puerto. El resto tiene que ver con un sistema complejo de este ferrocarril, que es el sistema de señalización, que es un sistema muy moderno, es el mismo que se usa en la alta velocidad europea y por lo tanto instalado en ambientes urbanos como tenemos nosotros, con pasos a nivel, reviste una serie de complejidades que lo hacen más difícil y por lo tanto lo que quiero transmitir es que ese un poco menos de 10% remanente de obra es donde reviste la mayor complejidad y es la que nos lleva a tener una intensidad muy grande en estos momentos de análisis particulares todavía para ir ajustando todos esos detalles de finalización. Claro. Ahora, el trazado aquí en Montevideo, ingeniero, ha implicado, por ejemplo, encontrarse con la calle Millán u otros tramos importantes de la ciudad de Montevideo.
¿Cómo se han resuelto, por ejemplo, también en la calle Uruguayana o el cruce con Francisco Gómez y Capurro? ¿Cómo se han resuelto con la Intendencia de Montevideo esos cruces de la traza del ferrocarril central con avenidas importantes en la capital? Bueno, el proyecto en su origen tenía ya previsto alguna serie de obras de desnivelación. Esas que usted me está nombrando estaban previstas en el proyecto original, ya en Uruguayana, como toda la zona de Capurro, como los grandes ejes conflictivos del proyecto, y tenían desde la época de la licitación ya consideradas las desnivelaciones, por ejemplo, la avenida Millán pasando por encima del ferrocarril, en Capurro una trinchera bastante importante, subterránea, por la cual el tren va a circular, y una resolución de todo el problema circulatorio que existía desde antes en la vialidad para esa zona, que se regula, se adecua con las obras que estaban previstas en el proyecto ferroviario. El tema es para nosotros que en nuestra posición, eso es demostrable, el proyecto Ferrocarril Central fue licitado y contratado con muy poca ingeniería. O sea, si bien había habido una ingeniería intensísima, desde el punto de vista ferroviario, a los fines de la solución de los atravesamientos urbanos, prácticamente era muy elemental, y eso ha llevado a que hoy, 48 meses después del inicio de la obra, incluso con un periodo anterior de ingeniería, estemos todavía resolviendo cuestiones de ingeniería. Millán, por ejemplo, fue una obra que estuvo en el paquete de licitaciones iniciales, pero la obra final que estamos haciendo, que comenzó hace pocos meses, es casi el doble de costo de la que estaba en la licitación. Uruguayana trajo una serie de complejidades constructivas muy importantes en los ambientes urbanos. Todos vimos el túnel de Avenida Italia, que es una cosa mínima, ínfima, el tiempo que llevó a construir, que es una obra reciente. Sí. Imaginemos una obra como la trinchera Capurro, donde hay que hacer toda una serie de muros laterales de contención con pilotes, más todas las estructuras de hormigón, las calles por arriba, o sea, la ciudad funcionando por arriba. Eso lleva un tiempo de construcción que, sumada a las interferencias que se dan con los servicios públicos, que a veces están marcados, a veces no están bien relevados, todo eso lleva mucho tiempo. Pero, lo reitero, eran obras que estaban previstas originalmente en el proyecto Ferrocarril Central. Después han aparecido una serie importante de obras adicionales, que son estas de las que hemos hablado últimamente y que han generado esa especie de controversia con la Intendencia, que no es tal, sino que es parte de toda la búsqueda de buscar de las mejores soluciones para la interrelación de la ciudad con el ferrocarril. Bueno, esas son obras que surgieron durante el transcurso del proyecto como una necesidad expresada por la Intendencia de Montevideo para mitigar o compensar los impactos del atravesamiento del ferrocarril, fundamentadas en que en Montevideo la voluntad de la Intendencia es mantener todos los pasos a nivel que existían anteriormente, y para hacer eso hay que hacer un reacomodamiento de la circulación vial de vehículos en la ciudad, porque el pasaje del ferrocarril con la existencia de barreras hace que efectivamente se generen colas de vehículos esperando en los momentos en que las barreras bajan, y que la ciudad tenga que tener una dinámica diferente a la que conocía cuando la vía estaba ahí pero no circulaban trenes. Se sumó a esto que iniciaba el proyecto allá por el año 20 y en el año 21, que fue cuando nosotros ingresamos con el ministro Falero a la dirección del proyecto. Se detectó que los tiempos de bajada de barrera que habían sido calculados en el proyecto original y presentados para la autorización ambiental previa estaban mal calculados. O sea, se había diseñado un proyecto con un cálculo de tiempos de bajada de barrera que no correspondían a las modalidades de circulación que va a tener el ferrocarril central, y se adaptaban más a un proyecto de tranvía que a un proyecto de ferrocarril. Luego, cuando hicimos el recálculo de esos tiempos, se encontró con que había muchos pasos a nivel donde los tiempos de barrera baja iban a ser mayores a los que originalmente habían sido informados, y eso llevó a que tuviéramos que revisar
todo el funcionamiento de la ciudad en el entorno de esos pasos a nivel, y de ahí es que surgen esta cantidad de obras que algunas de las cuales todavía estamos tratando de definir en detalle, porque no se trata de identificar solamente una obra o la idea de una obra y salir a licitar y construirla. Eso lleva una serie de estudios que llevan su tiempo. Por ponerle un ejemplo, Sí. tuvimos más de un año estudiando y haciendo las modelaciones matemáticas para hacer un túnel en la calle Ángel Salvo, debajo del viaducto de Agraciada. Sí, donde está la plaza de deportes allí. Ahí, cuando teníamos al final medio decidido que bueno, que había que hacer el túnel, que era lo que prefería la intendencia para desnivelar el pasaje por Ángel Salvo, que no se encontrara con el paso a nivel. Íbamos a llegar a tener 3 niveles, el viaducto por arriba, el tren por el medio y un túnel por debajo. Al final estamos tratando de determinar si necesitábamos un túnel de 2 o 4 carriles. Cuando llegamos a tener una convicción de cuál era la solución, pasamos a la fase de análisis geotécnico de la zona y encontramos que la presencia de roca era tan intensa que hacía inviable solucionar ese lugar con un túnel, porque habría que hacer voladuras y excavaciones en una zona que está totalmente urbanizada. Y bueno, ahí nos perdimos más de un año, y eso llevó a todo un replanteo y un proyecto nuevo que tiene que ver con una reformulación completa de la circulación en todo el Parque del Prado. Entonces quiero ejemplificar con eso que esos son tiempos que van insumiendo en el proyecto y que nos llevan a esta situación actual, por ejemplo, en que estamos muy próximos a la finalización del proyecto y todavía estamos con estudios, análisis y definiciones de inversiones que no dejan de ser cuantiosas para la sociedad, que tenemos que estudiar su viabilidad, ¿verdad? Ingeniero, abusando de su garganta y yendo por partes, usted en la Comisión de Transporte dijo: la obra del viaducto de Millán también se complejizó por requerimientos adicionales de la Intendencia de Montevideo y no la pudimos empezar hasta hace 4 o 5 meses. Allí hubo una demora de un semestre por parte de la Intendencia de Montevideo porque no les autorizó algo, porque había unos requerimientos adicionales. ¿Cuáles eran esos requerimientos adicionales? En realidad hay que hacer una precisión. O sea, la obra se empezó bastante reciente porque no se podía cortar toda la ciudad al mismo tiempo para hacer todas las obras necesarias. Entonces, Millán implica una obra importante que va a llevar bastante tiempo, y previo a hacer el corte de Millán había que terminar una serie de otras obras aledañas para permitir derivar el tránsito por ellas. Recuerdo Camino Ariel, por ejemplo, que tuvo complejidades porque aparecieron tuberías que no estaban en los planos y cosas de ese tipo. Después algunos planteos adicionales de los vecinos, de la intendencia, algunos mejoramientos en el entorno que llevaron a que muchas de esas obras que tenían ciertos plazos previstos de ejecución se dilataran y por lo tanto no quedáramos en condiciones de comenzar en el caso de Millán. Millán a su vez tuvo una serie, cuando se fue a la ingeniería de detalles, tuvo una serie de requerimientos adicionales en cuanto a dimensiones, requerimientos geométricos, algunas calzadas laterales, cuestiones de ingeniería que fue requiriendo la Intendencia para mejorar la calidad del proyecto, que también, o sea, llevaron su tiempo de elaboración, de definición de la inversión también, porque Millán es una obra que, si uno compara el proyecto original de la licitación y el proyecto que se va a construir ahora, cuesta el doble. El doble son muchos millones. El doble. De dólares. Eso hay que encajarlo en los presupuestos disponibles. Quiero aclarar que la obra de Millán no se atrasó por eso, se atrasó por cuestiones de ejecución de las obras cercanas a ella, pero tiene toda esa complejidad que viene por el lado del proyecto de ingeniería, los costos de la inversión y el timing de la obra, donde interviene el tener disponible que podamos derivar los tránsitos como tenemos ahora por calles aledañas que fueron intervenidas también. Bien. Ingeniero, le hago otra pregunta, porque también en su declaración usted dijo:
El tema crítico que más dolores de cabeza nos está dando es que está pendiente la definición de las soluciones en Montevideo. Al día de hoy, lo dijo esto usted hace unos días en la Comisión de Transporte, al día de hoy, 48 meses después del inicio de la obra del Ferrocarril Central, todavía hay 9 pasos a nivel de los cuales no tenemos aprobación de la Intendencia de Montevideo, y su aprobación está supeditada a cuestiones técnicas y a la firma de un acuerdo que nos pide Montevideo para hacer más obras de compensación, que me veo en la necesidad de mostrarles para que vean el tenor de lo que estamos hablando y la gravedad del asunto. Actualizado al día de hoy, 24 de mayo, ingeniero, seguimos en este mismo escenario donde todavía hay 9 pasos a nivel de los cuales se requiere aprobación de la Intendencia, ¿es correcto esto? Sí, es un poco más complejo. Son, del listado de 42 pasos a nivel, hay 9 donde todavía restan algunas aprobaciones de ingeniería. Hay parcialmente se podría trabajar en esos pasos a nivel desde el punto de vista de la vialidad, por ejemplo, pero después tienen que ver con temas hidráulicos. Hay toda una serie de obras hidráulicas acá en Montevideo que fueron solicitadas en el marco de todas estas medidas para mejorar los drenajes en la zona por donde pasa la vía y digamos y su interrelación con la ciudad. Pensemos toda esa zona de la Guada, llegada al puerto, que es un punto bajo de la ciudad que históricamente ha tenido problemas de drenaje, donde la vía a su vez tiene que tener ahora condiciones modernas, adecuadas de evacuación de las lluvias, de las pluviales. Todo eso lleva a que se nos haya solicitado una serie de obras pluviales en la zona, y muchas veces la solución de ingeniería de los pasos a nivel también está relacionada a cómo es la solución pluvial en el lugar donde está implantado ese paso a nivel. Esas soluciones o esos temas están en algunos casos todavía no definitivamente terminadas, y por lo tanto en algún caso tendríamos condiciones de comenzar la ejecución, en algunos todavía nos faltan los elementos de ingeniería. Por otro lado, la ejecución de las obras de los pasos a nivel tiene la complejidad también del timing, o sea, el cronograma de cuándo se pueden ejecutar. En estos momentos hay una fase en la cual hay muchas obras de pasos a nivel en ejecución, y por lo tanto la ciudad tiene que convivir con eso. Por lo tanto, no es tan sencilla la solución. El caso más crítico que tenemos quizás sea el Paso Molino, porque para ejecutar hay 3 pasos a nivel, hay una zona del viaducto. Para ejecutar el más importante, el de Ángel Salvo, hay que hacer un desvío del tránsito que impone una expropiación, impone una serie de expropiaciones, pero una de ellas bastante crítica, que estamos en proceso. Los procesos expropiatorios son complejos y llevan su tiempo, y no podemos ejecutar la obra en su totalidad mientras no tengamos acceso a poder hacer ese desvío del tránsito. ¿Cuál es esa expropiación en particular, ingeniero? Son en la zona que hay debajo del viaducto, donde para poder desviar el tránsito en forma transitoria mientras se hace el paso a nivel, hay que hacer algunas demoliciones, y eso lleva a un proceso expropiatorio que tiene todo su carril administrativo, claro, que hay que cumplirlo. Y tengamos en cuenta que eso nosotros no lo teníamos previsto en el inicio del proyecto, por lo que le contaba que para el Paso Molino, por ejemplo, no estaba previsto una solución muy detallada, y después pasamos por un periodo de más de un año donde se estuvo estudiando un túnel que al final no se hizo. Entonces, en definitiva, volvimos a una solución a nivel que tenemos que solucionar en estos momentos en la ingeniería de detalle con estos requerimientos de expropiaciones que llevan sus plazos, y eso lleva un poco a la complejidad de cómo encaminamos la solución de esa zona. Eso hace a esta dificultad que tenemos de lanzar la obra en los últimos pasos a nivel, donde todavía tenemos dificultades de ejecución. Ahí va. Pero siguen siendo estos, a los que hacíamos referencia, estos pasos a nivel 9, siguen hoy sin aprobación.
En algunos casos podríamos trabajar, nos faltan las aprobaciones finales, en algunos casos son cuestiones de ingeniería y en otros casos son cuestiones de cuándo podemos ingresar a trabajar en ellos. Sumado a eso está el tema de que la aprobación final de todo el proyecto de atravesamiento de Montevideo está conversada para estar incluida en un acuerdo donde aparecerán estas medidas de mitigación que hemos hablado. Uh-huh. Ingeniero, una de las últimas preguntas. Se plantea, según lo que usted declaró en la Comisión de Transporte, que debajo del puente por Boulevard Artigas, llegando a los accesos a Montevideo, nos piden, dice usted, la Intendencia, el Ministerio, ascensores, pasajes peatonales superiores, acondicionamiento del entorno. Cualquier obra de estas vale millones de dólares. ¿Nos puede ubicar en qué es lo que pide la Intendencia para aprobar esto y por qué ese costo de varios millones de dólares? Son instalaciones peatonales que en algunos 3 lugares, si mal no recuerdo, se procuran hacer por encima de la vía. Son pasarelas peatonales. Las pasarelas peatonales son estructuras metálicas bastante costosas. Cuando hay lugar se hacen con rampas para el acceso, la accesibilidad razonable de los peatones o personas con dificultades de movilidad. En otros casos no hay dimensiones adecuadas para hacer esas rampas y ahí lo que nos está pidiendo la Intendencia es instalar ascensores. Nosotros la solución de los ascensores no es la mejor, no nos parece la mejor. Entendemos la necesidad o la aspiración de la Intendencia. Nos genera los problemas de que esos ascensores serían financiados por el proyecto y posteriormente administrados y mantenidos por la Intendencia, pero estarían ubicados en faja ferroviaria, lo cual genera dificultades desde el punto de vista jurisdiccional. O sea, ¿Ascensores como los de un edificio, digamos, ingeniero? Sí, ascensores. ¿En plena vía pública? Sí, en vía pública, en la calle. Uh-huh. Bien. Tienen temas de seguridad y eso en ciudades existen, pero se procuran, o sea, generan problemas de seguridad, de mantenimiento, la vandalización, ese tipo de dificultades que, bueno, están presentes en ese tipo de instalaciones. Uh-huh. Bien. Y en cualquier caso, ingeniero, cuando la Intendencia solicita la realización, por ejemplo, de estas obras, los ascensores, los pasajes peatonales superiores o cualquier obra de estas, los costos de la obra corren por cuenta del Ministerio, ¿es así? Sí. Todos esos casos son lo que se llaman medidas de mitigación o compensación del proyecto, que lo va a tener que abonar el Estado como parte integral del proyecto del Ferrocarril Central. Ajá. Se lo pregunto porque obviamente esto va a salir del erario público y va a salir de lo que cueste finalmente el proyecto Ferrocarril Central en sí mismo. Sí, por supuesto. El proyecto Ferrocarril Central sale todo del erario público y son inversiones de muy largo plazo, y estas otras son inversiones que están bajo contratos que se llaman de obras adicionales, que se pagan como obra pública tradicional, al contrario de la obra del ferrocarril, que es un proyecto de participación público-privada que tiene un financiamiento de muy largo plazo. Ajá. Pero a ver, se lo pregunto como administrando una casa, digamos, ¿cuán estirable es el presupuesto del Ferrocarril Central y de las obras conexas como para responder a los planteos o necesidades que hace la Intendencia? Bueno, la situación del proyecto es un proyecto muy costoso, tiene una serie de obras adicionales que estuvieron contratadas en paralelo al proyecto ferroviario, que con el transcurso del proyecto, con obras que no estaban del todo definidas y estas cosas, como le contaba de Millán, que se fueron agrandando, necesidad de incorporación de otras soluciones en Montevideo y en otras ciudades, Canelones, en Florida, en Durán. Ha ido aumentando el monto y obviamente los recursos son limitados y el proyecto está muy estresado desde el punto de vista financiero, porque los requerimientos de financiamiento y particularmente de estas obras que se pagan al contado para el Ministerio de Economía, el Ministerio de Transporte, nos ponen en una situación muy compleja, ¿no? Uh-huh. Es un requerimiento de inversiones que excede bastante
las posibilidades normales del presupuesto de obras que existen para el modo de transporte. Uh-huh. Ingeniero, cuando ustedes comenzaron con su tarea en los primeros compases de este gobierno, allá por el año 2020, ¿cuántas de las obras que se iban a requerir por la traza en Montevideo del Ferrocarril Central ya estaban autorizadas por parte de la Intendencia? ¿Y cuántas tuvieron que ustedes negociar o renegociar en la trama urbana aquí en la capital? Montevideo no tenía definición ninguna, tenía el proyecto de Millán y la trinchera de Capurro y lo demás estaba todo para conversar. En esas condiciones, digamos, fue que se aprobó el proyecto original, digamos. El proyecto original no tenía un proyecto de ingeniería como es requerido para un proyecto de esta envergadura. Un proyecto que, digamos, ferroviario importante, con un atravesamiento tan intenso en una ciudad grande como Montevideo, hubiera requerido otro nivel de aprobación en forma previa a su implementación. O sea, se ha ido trabajando sobre la marcha. Esa es la respuesta a su pregunta. Uh-huh. Una última, ingeniero. ¿Hay hoy una estimación de, en función de todo lo que hubo que hacer, de sobrecostos al proyecto del Ferrocarril Central, no solamente en Montevideo, sino también, por ejemplo, lo que significó el puente en Durazno, de cuánto más allá del presupuesto ya se ha estirado esa cifra? ¿Se ha cuantificado eso? No, en términos, estamos trabajando, no tenemos una cifra definitiva, hay cosas que están en negociación aún. La cifra que informamos nosotros en el Parlamento la semana pasada fue de orden de $200 millones adicionales. O sea que hoy... Ferrocarril Central era un proyecto fue contratado en el orden de 750, 800 millones de dólares. Hoy tenemos encima de 1.000 millones. Ajá. O sea que aquello que fue contratado para gastar entre 750 y 800, hoy estamos en el entorno de los 1.000 millones y todavía la cuenta no se cierra. Exacto. Eso de inversión directa, o sea, el financiamiento del proyecto hace que a largo plazo el proyecto sea mucho más oneroso para el erario público, para la sociedad, ¿verdad? Pero eso desde el punto de vista financiero. En inversión directa de obras y servicios asociados al proyecto estamos en esos valores. Luis Seiter, ingeniero asesor del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Por favor, un placer y a la orden.